Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que bien. Nada, en las últimas horas se ha suscitado un común debate por ahí en relación a una opinión que dije sobre el poliamor y me gustaría también pues conversarlas con ustedes, ¿no? Y poder como transmitirle algunas inquietudes, piensos en voz alta que yo tengo sin que caiga como en esta condena punitiva de que parecería que hay temas intocables y que no se pueden criticar ni abordar pues de ninguna forma, ¿no? Entonces me gustaría platicar con ustedes varias cosas, ¿no? La primera tiene que ver sobre algo que para poder nosotras, no sé, fugarnos, escaparnos y marronear de este pensamiento blanco occidental que le encanta definir las cosas en bandos. Es como muy política clásica, ¿no? La izquierda y la derecha, cuando sabemos que es más complejo que eso. No hay una izquierda y una derecha, hay un sinnúmero de matices. Incluso, aunque nos cueste muchísimo, debemos de reconocer que a veces podemos tener coincidencias con bandos políticos que tradicionalmente apoyan algo que nosotras no estamos de acuerdo, pero que quizás en un punto muy particular, quizás podríamos tener una coincidencia. Yo creo que ahí es donde está el análisis fino, ahí es donde está el matiz. Como que generalmente nosotras y nosotros tendemos, ¿no? Como a condenar a lesotres porque no está definido claramente en un tema concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿No? Cuando tú haces una crítica al poliamor, que esa crítica la podemos hacer a temas que hemos considerado progresistas. Parecerían que los temas progresistas son incriticables, gente, son intocables, están consagrados. Entonces tú le haces una crítica, no sé, al poliamor, le hacemos una crítica al feminismo, ¿no? Le hacemos una crítica al marxismo, le hacemos una crítica a la izquierda, le hacemos una crítica a esto que se le llama, no sé, ahí puedes poner tú cualquier tema. Pero parecería que cuando hacemos una crítica a algún tema que consideramos básicamente o tradicionalmente progresista, una se coloca en una posición conservadora. Entonces el primer argumento que van a utilizar contra ti va a ser el de, ay, tu argumento o lo que estás diciendo resulta ser conservador y estigmatiza y criminaliza, etcétera, etcétera. Y también hay una lógica de victimismo envuelta ahí. Pero que es una cosa, gente, que el acercamiento que se tiene no es un acercamiento de, oh, qué interesante, ¿no? Lo que estás planteando, me gustaría saber cuáles son los fundamentos, cuál es el, no sé, el corazón argumentativo, ¿no? Desde dónde lo estás diciendo, ¿no? No hay esa oportunidad, lo que hay es la condena porque estás tocando y te estás metiendo con un tema que es incriticable, que es un tema que es característico, ¿no? Pues de este progresismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto, gente? Porque tampoco quiero entrar yo como en la argumentación de que cualquier tema y que mañana vamos a estar de acuerdo con las TERFas y vamos a estar de acuerdo con la extrema derecha. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo, gente, y esto es algo que yo también he escuchado, he leído, estoy casi segura que lo he leído en autoras del feminismo decolonial, de la tradición que yo sigo, ¿no? Que caribeño, latinoamericano, negro, donde siempre hay como un tema, una preocupación por regresar a lo que estamos haciendo, a lo que estamos divulgando, a lo que estamos escribiendo. O sea, me refiero a Yuderkis, a Ochi, todo ese grupo de mujeres afro negras, ¿no? Racializadas, regresar a la política, regresar a lo que estamos haciendo, revisar, gente, cuál es la agenda y cuál es la apuesta política que nosotros estamos haciendo, estar en un constante proceso de revisión. ¿Me explico? O sea, sí soy anticolonial, pero eso no significa que ya yo entré en un lugar que es intocable, que es incriticable. ¿Por qué no? Porque estamos dentro de la matriz, porque estamos ejerciendo relaciones de poder, porque estamos viniendo para allí, para acá, porque estamos haciendo vainas y a veces una sin querer reproduce lógicas que tienen que ver también con el poder. Entonces, por eso, yo desde ahí, ¿no? Siempre, o sea, entendí el llamado que yo entendí que se me hizo y que se nos hizo, es estar en una constante revisión de lo que creemos y lo que criticamos, porque una también puede caer en esa trampa, y yo creo que eso forma parte de la colonialidad de todo este conocimiento, que una cae en esa trampa de pensar que una ya está en un tema, y ese tema es como incriticable, intocable, y es bondadoso,
por definición, y eso en sí mismo es una vaina blanca, ¿no? Fue lo que ha hecho históricamente con las teorías religiosas y con las teorías de fe pues, de Occidente, ¿no? O sea, tienes que creer porque es tu deber hacerlo, ¿no? Y eso es incriticable en sí mismo. Entonces, lo primero que quiero decir, gente, que no importa, mira, yo soy antirracista, soy anticolonial, pero eso también es cuestionable. Eso también tiene que entrar en un proceso de revisión porque yo reproduzco relaciones y estoy en un contexto y estoy en una dimensión constante de relacionamiento, ¿no? Y perdóname, pero no es como que yo leo a todo el mundo, leo a ciertas. Y ese pensamiento que me permea, pienso en las Lugones, ese pensamiento que me permea es un pensamiento que yo también reproduzco. Pero esas personas también están atravesadas por otras vainas y así se van reproduciendo lógicas. Y tú que no estás mirando el mundo desde ese lugar y que no estás reproduciendo ese saber, ese conocimiento, te toca entonces quizás a veces hacer preguntas, interpelar. Yo creo que la interpelación siempre tiene que estar en la mesa. El conflicto tiene que estar en la mesa. Preguntar sobre por qué estamos diciendo las cosas, qué prácticas estamos viendo en el cotidiano que nos están motivando a hacernos esas preguntas, ¿no? Entonces es lo primero. Lo segundo, gente, y esto también lo aprendo, lo aprendo tanto el feminismo decolonial, específicamente de Ochi Curiel, cuando habla sobre descolonizar al feminismo, ¿no? Pero también es un pensamiento que no solamente es de Ochi, sino también de la Yu y de todo este grupo, ¿no? Donde lo anticolonial implica, ¿no? También descolonizar la episteme que nosotros estamos reproduciendo. Por ejemplo, cuando Yuderquis habla de la razón feminista eurocentrada, cuando habla de la razón, teoriza la razón en cuanto a una construcción de conocimientos y una construcción de saberes que son convertidos en clave universalizante. Entonces yo entiendo, gente, que para poder descolonizarnos y poder descolonizar y apostar a lo decolonial, hay que criticar, mira, y eso lo estoy diciendo, esto es como de mi cosecha, pero hay que abandonar absolutamente toda episteme occidental norte gringa centrada. El feminismo, el marxismo, que el veganismo, o sea, cualquier vaina que haya nacido y que tenga una genealogía blanca europea, aunque tenga cosas que son rescatables, que muchas de esas cosas es porque nos las robaron. Por ejemplo, cuando Deleuze y Guattari, hablan sobre que líneas de fuga, que seamos rizoma y todo este pedo, al final esto es un robo de un conocimiento negro. Literalmente está definiendo el cimarronaje, la fuga de la plantación, de venir en una cosa, en una nomenclatura, en una sociedad que no es un nombre blanco. Por eso se llamaba, no sé, manieles, ¿no? Palenques, quilombos, con Rose, ¿no? En esas sociedades donde la colonia era inglesa. Los nombres eran nombres que venían de palabras y de saberes y conocimientos de pueblos y tribus negras. No se nombraban la habitación otra, no se nombraba la habitación propia. No buscaban una habitación propia en la casa del amo pensando en la Virginia Woolf. No buscaban una forma de amar poliamorosa dentro de las relaciones que siguen siendo pues relaciones centradas en la sexualidad, en fin, ¿no? Quiero entrar a ese otro tema para tener el tiempo suficiente para poder desarrollarlo. Entonces, gente, mi apuesta es abandonar absolutamente todo. Palabra, nomenclatura, nombre, teoría, conocimiento, saber, cosa que tenga un origen moderno colonial. En el sentido de que haya sido movilizado ahí. Yo no estoy a favor de las reformas, por eso tampoco no me nombro feminista. Porque para mí luchar contra el patriarcado y la lógica androcéntrica que vino con el colonialismo y la colonialidad se llama antirracismo y se llama decolonialidad, anticolonialidad. O sea, está ahí. La lucha contra el patriarcado es un componente dentro de la lucha antirracista por default, porque estamos luchando contra la matriz, ¿no? Entonces, por ahí es como yo me estoy pensando. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Porque mi opinión sobre el poliamor, y voy a hacer esto en otro video para no cortarme.